Nos visita siempre que puede, él viene. Jorge Márquez es analista político, es un gusto tenerlo esta tarde. ¿Cómo está usted? Qué gusto, Ramón. Encantado. A ver, hay políticos que han perdido relevancia, que la tuvieron y que, no sé si a consecuencia de los 50 días de bloqueo, 53 días de bloqueo de esta crisis social y crisis económica, han ido perdiendo esa relevancia que tuvieron. ¿Será consecuencia de eso? Bueno, yo creo que hay una frase que nos simplifica todo esto, ¿no? Y que lo dijo una señora de la Ciudad del Alto, que lara más que vuele. Entonces, esto nos muestra cómo algunos personajes políticos han intentado subirse a la cresta de la ola de los pedidos de la Central Obrera Boliviana sin medir el impacto y la retroalimentación que iban a tener, sin conocer el escenario en el cual se estaban moviendo. Y esto obviamente no solamente con el vicepresidente, también con el senador Condori, que está dentro del bolsón de los grandes perdedores, y seguramente muchos otros que seguimos desconociendo en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque son muy pocos aquellos los que salen y dicen algo en los medios de comunicación. Es decir, Nilton Condori evidentemente es una imagen que se ha ido deteriorando con el paso de los últimos días. Esto es real. Es real. Pero otro es Edman Lara, el vicepresidente que convoca a una reunión en medio de la crisis del Poder Judicial a los representantes de este poder y no van a esta convocatoria. Sí. No van a esta convocatoria. Los convoca el presidente y Romer Saucedo dice no. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir? Debe ser uno de los... Somos un país que tiene sus cosas sacado del realismo mágico. Estamos muy cerca de Macondo o de Zacarías. García Márquez es una bestia. Pero sí, lo es. Tenemos un escenario político algo raro, ¿no? Un poder judicial que te está diciendo que puede ir en huelga. Falta que empiecen a bloquear, parece que está dentro de nuestro código genético, y que obviamente eres representante de un órgano del Estado que tiene una jerarquía y que debería seguir los protocolos correspondientes. Es algo rarísimo, rarísimo que nos desencaja. O puede ser que durante más de 20 años nos hemos alejado de lo importante que es entender la política, y obviamente todos estos actores que están en un cargo público y de toma de decisiones y de poder, tienen muy buenas intenciones, pero desconocen los procedimientos del Estado. Y eso es problemático. Ahora, en el caso puntual de Lara, porque claro, hemos hablado del Poder Judicial, Jorge, pero no perdamos el foco en alguien que tenía mucha relevancia y que la ha ido perdiendo. O sea, la tenía hace 6 meses, sí. La ha ido perdiendo, progresivamente. Por sus dichos, por sus haceres, sí, por lo que fuere. Por lo que fuere. La política es una apuesta, y es una apuesta a corto, largo plazo. El vicepresidente ha quemado todos sus cartuchos sin saber a dónde estaba disparando. Ha disparado a todo lado, esperando dar en el blanco en algún momento. Bueno, nunca tuvo blanco, nunca tuvo un objetivo. Nunca tuvo el objetivo. Y esto es lo que ha ido desgastando. Su credibilidad debe ser de las más bajas que hay en el país. No creo que alguien le vaya a creer al vicepresidente, tanto en los sectores populares como en las clases medias y en las élites que tenemos en el país. Básicamente es un personaje que está ahí y que lo vamos a tener que aguantar. De ser relevante o no, ha pasado a un tercer o cuarto plano. En la última Asamblea Legislativa, que vieron el tema del estado de excepción, justo se puso mal y tuvo que salir y continuó la sesión tranquilamente. Entonces, ha perdido el escenario del cual él debería de dominar. No nos olvidemos que días antes, justamente de este evento, él va a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y atiende a los bloqueadores detenidos. Sí. Les llevó comida, agua, en fin. Una actitud humanitaria, dijo él. La política es un arte. El cuadro de la coronación de Napoleón es una muestra de aquello. Un político al mismo tiempo tiene que ser un artista, tiene que ser un gran orador, tiene que saber llegar a la gente. El problema es que en estas apuestas que ha tenido el vicepresidente no ha disparado a ningún lado y ha ido contra lo que pensaba la gran mayoría de la población, olvidando que en el conflicto eran pequeños sectores radicales. Y ahí perdió absolutamente la gran parte de capital político que tenía. ¿Que tenía? ¿Que tiene? ¿Que podría llegar a tener?
¿Qué tenía? ¿A dónde apunta? Es decir, usted ha dicho que apuntaba, evidentemente, y en esto coincido, apuntaba sin un objetivo claro, pero él quería, él sentía que tenía un apoyo popular relevante, más allá de lo que decían las redes sociales, etcétera, él sentía ese peso. Puede que sea una es más, todos le hemos atribuido, ¿no? Jorge, todos le hemos atribuido que el capital electoral que le dio la victoria a Rodrigo Paz pertenecía a Lara. Pertenecía. Ahí, pertenecía. En pasado. Pertenecía. Y eso creo que hay que recalcarlo. Tiene ahora un doble trabajo, más allá de ser vicepresidente y la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está en la tarea difícil de reinventarse, porque reinventarse implica pensar, ver tus errores, planificar y ejecutar. No solamente el vicepresidente, lo tenemos a Argollo y lo tenemos al dirigente de la Tupac, que están obligados a repensarse, a ver cuál es el nuevo escenario, qué Bolivia se quiere ahora en el siglo XXI, cómo vamos a tener la apertura con el mundo, cómo vamos a hacer que el área rural y las ciudades tengan esa interconexión que se necesita, no solamente en el tema caminero, sino también de mercado, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es difícil. ¿Se envalentonaron Argollo, Salazar y compañía durante un momento? Al principio sí. Envalentonados, porque no debemos olvidar, y salió aquí en Compañera, que claro, incluso tanto al dirigente de los Ponchos Rojos, de la Tupac Katari, en el cabildo que tuvieron en el Alto, las señoras, pero lo reñían como si fuera su guagua, ¿no? Hubo una que le dijo, si ustedes fueran mis guaguas, la paliza que les daría, porque hemos perdido el tiempo todos estos días, no hemos hecho nada, no hemos ganado nada y estamos perdiendo plata. No, y esto también demuestra que realmente estas clases populares o que han querido ser utilizadas, que en un momento se sumaron al conflicto, llegan a un límite. O sea, y este es el otro gran problema que no lo ha calculado ni el vicepresidente, ni Argollo, ni absolutamente nadie. Y te voy a poner un ejemplo histórico. Adelante, Jorge. La Revolución Rusa nos muestra que para que un grupo pequeño y radical, como el de los bolcheviques, llegue al poder, necesita líderes fuertes y que estén en el terreno peleándola y luchándola. Lenin vuelve a Rusia, está Stalin, está Trotsky, está Molotov, toman San Petersburgo, hacen lo que tienen que hacer. Pero eran líderes y estaban ahí. No había ningún tipo de liderazgo fuerte en esta revuelta de 50 días y en estos bloqueos. Pero había un sentido. Sí. Aunque trotskistas y leninistas comulgaban aparte desde una perspectiva ideológica, había un objetivo claro, había un sentido, que era terminar con el autoritarismo zarista. Sí, ahí sí. Es decir, había un objetivo, en la Rusia había un objetivo. Claro, exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿había un objetivo aquí claro? No, no había un objetivo. Porque si uno compara los pliegos petitorios, que luego fueron combinatorios, de la Central Obrera Boliviana y de Tupac Katari, había diferencias sustanciales. Sí, la falta de coordinación. Correcto. Y luego llegaron a un punto de acuerdo, que se vaya el presidente. Pero ya en la desesperación, ya cuando el movimiento perdió todo el escaso apoyo popular que tenía en un inicio. Sí. Esto es real. Esto es real. Esto pasó. Esto ha pasado. No, incluso Maquiavelo lo dice en los discursos de la primera década de Tito Livio. La masa que no tiene liderazgo no va a llegar a ninguna parte. No había liderazgo en los bloqueos. No había liderazgo ni en los bloqueos, ni en las marchas, ni en la COP, ni en la Tupac Katari. ¿Pretendió en este caso Nilton Condori asumir ese liderazgo? ¿Y le salió mal? Muy probable, él pensaba que podía sacar algún tipo de ventaja, pero no sacó ninguna. No sacó ninguna. Después, ya con el conflicto más adelante, salió diciendo que él podía ser un interlocutor válido para hablar, le bajó la intensidad al discurso, porque claro, el escenario se modificó completamente. Y se le dio la vuelta. Se le dio la vuelta. Y aquí hay que recalcar algo que me parece que es muy importante. El equipo político del gobierno ha hecho algo que posiblemente no lo hubiera podido hacer otro presidente. Ha roto con una tradición como método de protesta. Ahora, de que en estos 50 días no hayan sabido comunicarlo bien a la población es otra cosa. Pero el objetivo, si es que han ganado un objetivo, es que han roto con una forma automática de protesta, como es el bloqueo, que puede hacernos padecer un muy buen par de días, 50 en este caso. Bueno, son 50 días. Pero bueno, Constantinopla cayó a los 53. No, de acuerdo, pero yo entiendo la comparación histórica, pero a ver, Jorge, es decir, son 3.000 millones de dólares de pérdidas y 24 muertos.
Sí. Es que, de verdad, si ese era el cálculo del gobierno, No, es pero, perverso, perdón. No. Perverso. Pero ya roto con una forma de que no Roto, te sirve pero de podría protección. haberse encontrado otro tipo de mecanismo. El dialoguismo y estirar tanto la cuerda es que ha costado mucho, está costando mucha plata y vidas. Los cambios estructurales que necesita el Estado boliviano van a ser dolorosos, no es algo fácil. Yo tengo la hipótesis, y quiero saludar a mis profesores de los cristianismos en la católica cuando estudiaba por ahí, Sergio Montes, un Hombre, saludo, claro que sí. haciendo una comparación Sí. al famoso diálogo que hubo con diferentes sectores. Me recuerda, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles y al gran trabajo de Pablo, porque Pablo fue aquel que no solamente fue a llevar la palabra, sino que sabía hablar con cada pueblo, con los corintios, con los gálatas, con los romanos, en su lenguaje. Y era un gran diplomático. Era un además, gran diplomático, además, un gran político, además. Es cierto. Creador del universalismo y de la iglesia. Tenía ciertas ventajas que en política son muy importantes. Que no tenía Pedro, ¿verdad? Exactamente. Es decir, porque todo el mundo habla de Pedro como el padre de Pedro, la iglesia, cuando Pablo en realidad... Pedro es la piedra donde se cementa. La piedra angular. Pero Pedro es un pescador, es alguien del campo. Humilde. Pablo era un fariseo, venía de buena familia judía. Y recaudador de impuestos. Se romaniza. O sea, era un tipo estudiado, tenía conocimiento, ¿no? Incluso Pablo se da el lujo de llamarle la atención a Pedro y decirle, si todos somos hermanos en la fe, ¿por qué dejas al otro lado a los gentiles? Invítalos a tu mesa. Y el otro calladito obedece. Entonces, he ahí la gran diferencia. Y esto también hay que verlo en el contexto político. De todas nuestras autoridades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿quiénes tienen esta preparación? ¿Quiénes saben de historia? ¿Quiénes saben de fe? ¿Quiénes saben de algún campo en particular, de economía y demás? Buen punto. Saberse desenvolver. Buen punto. En la Grecia clásica, y Tucídides pone de ejemplo y de gran ejemplo el discurso fúnebre de Pericles, donde, claro, te dice que los políticos en la Grecia clásica tenían que tener, aparte de saber hablar, saber comunicar. Qué buena. Hablar, porque la tarea del Buena político visión. es ser un orador, convencer. Sí, pero dar a no conocer. decir cualquier cosa, no vender humo. Exactamente, O sea, no tienes vender que tener humo. cierto fundamento. Hay que tener cierto fundamento. Entonces, de nuestras autoridades actuales, si nos ponemos a contar quiénes tienen estas capacidades, vamos a encontrar un par. El resto, que siga participando. ¿Se refiere al gabinete o en general? En general. Autoridades nacionales. Autoridades nacionales. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Perfecto. Usted rescataría dos. Lo rescataría al presidente por la capacidad que tiene de comunicar. Es un gran comunicador. Es discutible. Los 50 días sí han podido mellar su imagen, pero también está en la tarea de reinventarse. Estoy seguro de que lo va a hacer porque tiene esa capacidad para hacerlo. Capacidad genética, además. Sí. Digamos que sí, capacidad genética, pero... Lo va a lograr. Usted, Tengo fe. sí, bueno, ojalá lo logre. Yo creo que el camino es bastante complejo. Al menos tal y como lo ha trazado él y su estructura de comunicación. Porque hay una estructura de comunicación ahí, ¿o no? En teoría hay una unidad estratégica de comunicación Ok. del Estado que, bueno, algún día sabremos qué hacen, tendremos que esperar. No, es que yo Y creo ser que ya pacientes. deberíamos saber qué hacen a partir de la transparencia que ha anunciado el gobierno que va a haber en todo el sector público. Transparencia de gestión, de información, de comunicación. Tendremos que esperar. Ya. Paciencia. Sí, no, ya claro. Paciencia y fe, ¿no? Bueno, en su caso más fe que paciencia, pero tener fe es creer en algo que no se ve. Al presidente lo vemos todos los días. Sí, El nivel de confianza del ciudadano hacia el presidente ha caído. ha caído. ¿Sí? Sí. O sea, y va en caída libre. No es que trate de recuperarse. No es que las medidas económicas de hace 2 o 3 días puedan inmediatamente ser aceptadas por la población. Eso no es así. Los precios en los mercados siguen estando altos. Se sigue haciendo cola por gasolina. Es decir, cuidado con el tipo de cambio, que ahora estamos viendo que en lugar de mantenerse estable, está acercándose a la barrera de los 10. Son cositas
y ajustes que la gente los está sintiendo en la calle. ¿Confía la población en el presidente? ¿Considera usted que es así, Jorge? Bueno, aquí está el gran papel del equipo de comunicación del presidente Vuelvo y de su imagen, porque tiene que reinventarse el presidente también. Ha ganado después de 50 días a un precio muy alto, donde hemos perdido todos. Sin duda. Pero está también en esa labor de mostrar cuál es el nuevo país. El presidente fácilmente, con las reformas que está teniendo y con la idea de la famosa educación financiera, bajo la idea del capitalismo para todos, debería de tener un plan comunicacional impresionante. Ha ido esta semana a la cumbre de Mercosur. No sé si al final sostuvo esa reunión con José Antonio Cast. Esto yo no lo sé. No ha trascendido nada si hubo esa reunión bilateral, sí la de Lula, con el acuerdo sobre Petrobras y yacimientos, pero no sobre el corredor bioceánico. Era el objetivo del presidente Paz en la cumbre de Mercosur. Esto no ha sucedido. El presidente Cast el miércoles instó a Brasil, Argentina, Paraguay a priorizar la construcción del corredor bioceánico. ¿Dónde está Bolivia en esto? Porque Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia, ok, fantástico, como discurso está estupendo, pero si no concretas, estás vendiendo humo. Puedes comunicar muy bien, queda muy bien. Bolivia es el camino, sus eslóganes son perfectos. Exactamente. Lo que él dice está bien dicho. El problema es cuando lo tienes que hacer concreto, cuando lo tienes que operativizar, Jorge. Ahí está el equipo del gabinete. De acuerdo, de acuerdo. Esa es responsabilidad del equipo del gabinete. Tienes Cancillería, Ministerio de la Presidencia, Planificación, Es que entre los que comunica aparentemente bien y habla bien, está el canciller. ¿O no? A mí Fernando Aramayo es una persona con la que se puede dialogar perfectamente. Sí, pero y la única, porque tampoco tenemos embajadores ni cuerpo diplomático. Es otra historia. Y él ha dicho, esta semana ha dicho que esto iba a mejorar. Esperemos que sí. Que los principales embajadores de la marca Bolivia tienen que ser ellos. Mínimo deberíamos tener un embajador en la OEA y en la ONU mientras vemos cómo reacomodar el tablero completo. Pero por esto digo, es decir, vuelvo a lo del presidente. Si tú tienes una expectativa, vas a una cumbre de Mercosur, recibes el espaldarazo institucional de los socios, señalando que en Bolivia ha habido un intento de desestabilización, y luego solamente vienes con el acuerdo con Petrobras y no de incorporar a Bolivia al corredor bioceánico, ¿cómo calificaría usted esa gestión? Bueno, hay que considerar seguramente que el proyecto ya está cerrado y terminado. Entonces, modificar un proyecto es algo muy complicado. No prometas aquello que no puedes cumplir, Jorge. Pero se pueden abrir otro tipo de vías también. No me cabe la menor con el absolutamente, estoy y de acuerdo. Es también, y volvemos al punto, más allá de la promesa, es posiblemente un dislate más de los N dislates que hemos visto de su equipo de comunicación. Ergo, ¿existe una política y un objetivo del gobierno, ya que hemos hablado de objetivos, Jorge? Hay un objetivo de gobierno. Lo habló el presidente tanto en la campaña, lo repitió en su primer discurso. La idea del capitalismo para todos, que no sé por qué he ido perdiendo con el tiempo, que para mí es la base del gobierno como tal. De hacer que todos nos formalicemos, vivamos contentos, entremos en el sistema financiero y que mejoremos nuestra calidad de vida. De hecho, estás formalizando a quienes son propietarios de autos chutos. ¿Eso es capitalismo para todos? Ese es un proyecto de ley que habrá que ver si es que va a pasar en la Asamblea, pero hay ciertas cosas que creo que más allá de lo que se haya dicho en campaña y a la realidad, tenemos que ser sinceros, ¿no? Un delito es un delito y no lo puedes negociar. Bueno, se está intentando sanear. Legalizar un ilícito, es la idea. Fácilmente, si quieres meter autos nuevos, tienes que bajar impuestos. O sea, hay formas de que esto se mueva, ¿no? Jorge, el gobierno tiene entre ceja y ceja aprovechar los recursos naturales del país para poder acceder a bonos de carbono. Este acceso a los bonos de carbono es de vital importancia para la economía del país. Evidentemente. Y ahora mismo debería ser una prioridad. No es hipotecar el medio ambiente, ni mucho menos, no es hipotecar nuestra biodiversidad, sino obtener un rédito de esta biodiversidad. Del cuidado que se tiene. Del cuidado de la conservación ambiental. Sí. Es decir, esto lo tiene el gobierno clarísimo. ¿Qué le falta para redondear el concepto a su criterio? Que el ministro del área haga su trabajo. Bueno, de acuerdo, pero sí, pero
es el gabinete, no es el ministro. Es el presidente, es el conjunto de todo el gobierno el que debería estar implicado en ello. Aquí un punto importante. Con gusto. En política, los personalismos se terminan. La política es un trabajo de equipo. Debería. Y creo que es el equipo lo que se debería medir y modificar en caso de que algo no funcione. Porque al final el presidente te va a hablar de lo que tiene en su proyecto y de lo que quiere hacer. Quien tiene que darle los resultados es la gente de su gabinete. Y estamos a 7, 8 meses desde que se asumió el gobierno. Marca país no tenemos. Lo comenté al inicio del programa. Y tenemos un ministerio específico y exclusivo para ver este tema. Sí, lo comenté al inicio del programa comparándolo con la República Democrática de Congo, que se ha sabido diseñar, no, es un país convulsionado, pero que tiene una marca país, claro, y que obtiene réditos de esa exacto, marca país. Porque el turismo, hay un estudio de la Mesa Ejecutiva del Turismo que te habla de traer al país solamente con turismo alrededor de 3,000 millones de dólares. Y tal vez más, ¿no? Y esto es empezando, es empezando, el mínimo. Sí. ¿Dónde está tu instrumento para que toda esa gente llegue a Bolivia? Lo lanzarán, supongo, en agosto, por el 6 de agosto, como un regalo a la patria, podría ser. Podría ser. Lo que pasa es que también para promover el turismo tienes que cambiar la imagen del país. Has tenido 50 días de parálisis, gente turistas que se han quedado bloqueados, algunos agredidos intentando llegar al aeropuerto del Alto. Es decir, sí, pero yo creo que esos 50 días son parte del proceso del cambio de imagen y de mentalidad. Hay que ser positivos. No, por favor. Si algo hay que sacar en positivo es esto. Es decir, que este tema tan tremendamente álgido y duro tiene que servir de punto de inflexión, Jorge. Sí. Si no, cambiamos la imagen, estoy totalmente de acuerdo en que podemos obtener réditos del turismo, de la venta de bonos de carbono, de lo que sea, pero si no, no. Porque ahora tienes, ojo, somos salvo Ecuador, pero hablo de la región, ¿no? Es decir, de los países fronterizos, de los países miembros de Mercosur, somos el único que ha tenido que dictar un estado de excepción por una convulsión social. Cuidado con esto. Bueno, son también las circunstancias que tienes porque las cosas pasan, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar y a veces las emociones de los bolivianos nos llevan a hacer estas locuras. Las podemos controlar, pero las podemos prever. Y esto se veía venir desde enero. Desde el momento en que el gobierno abroga el 5503 y le das esa victoria parcial a Argollo, ese día ya estás abriendo el panorama para que los sectores sociales, envalentonados por diferentes motivos, con demandas justas pero mal trasladadas por la violencia en los bloqueos, cuaje. Pero ahora la tortilla se ha dado la vuelta. El escenario es diferente. No, de momento. Se te ha dado la vuelta porque tienes un instrumento legal que es el estado de excepción. Pero, ¿y después qué? La pregunta es, ¿y después qué? ¿Qué va a pasar después? A ver... Ya no diré en el durante de estos 90 días, ¿no? Sobre el después... Argollo ha quedado encapsulado con un grupo pequeño que es la Central Obrera Boliviana, los campesinos por su lado que creen que Argollo es un traidor. Nunca ha existido coordinación en estos 50 días de bloqueos. Están en la tarea todos, ejecutivo, legislativo, campesinos, Central Obrera Boliviana, en reinventarse y entender la nueva dinámica del país. Eso es una gran victoria donde hasta aquellos que han sido derrotados la están asumiendo. No tenemos la suerte de poder aplicar en el país un plan Marshall, pero algo positivo vamos a sacar de esto, porque tengo la seguridad de que en estos 50 días hemos aprendido que bloqueándonos no ganamos nada. Ojalá hayamos aprendido. Ojalá. No ganamos nada, y que por el otro lado, si vamos a hacer berrinche, por lo menos tengamos un objetivo claro de qué queremos con nuestro berrinche. Sí, qué queremos obtener con ese berrinche. Exactamente. Tengo una última pregunta, estamos casi al cierre del programa y agradezco a Jorge que haya venido en el horario del almuerzo, que es el más incómodo que hay, sin duda. Hemos hablado de la pérdida de relevancia de políticos. ¿Y Evo Morales ha perdido relevancia a su criterio? Evo ha querido volver a sobresalir
en lo que es la política nacional, hizo un gran evento en el Chapare. De hecho, Evo Morales es uno de los mayores culpables de que se levanten los bloqueos, porque cuando empezó a politizar lo que algo era un pedido de trabajadores y de campesinos, todo el mundo dijo, un ratito, no sé si vale la pena. Hay que destacar la labor de Jorge Luis Palenque, con la gran entrevista que le hizo Argollo, y al ponerle el micrófono, ciertamente, mismo el secretario ejecutivo de la COP ya sabía que estaba derrotado y que no tenía dónde más pelear. Incluso cabizbajo dijo, no, con Evo Morales no tenemos nada que ver, no lo conozco ese señor. Entonces, obviamente, uno de los mayores perdedores de estos 50 días ha terminado siendo Evo Morales, que ha vuelto a encapsularse y que, bueno, de vez en cuando, o mejor dicho, todos los fines de semana, lo tenemos ahí en su radio. Sí, ayer, sin ir más lejos, condenando la demanda que le está siguiendo el Comité Pro Intereses de Santa Cruz. En fin, Evo es genio y figura. Jorge Márquez, gracias por haber estado con nosotros. No, un gusto. Encantado. Y antes de irme, quiero mandarle una felicitación, un beso y un abrazo al amor de mi vida, mi hijita, mi guagua está cumpliendo. ¡Qué maravilla! 9 años. Con más razón le agradezco. 9 años, así que, Valentinita querida, te amo mucho, te quiero mucho. Valentina, un abrazo enorme, un cariño enorme de parte de todo el equipo de Primeras Noticias. Gracias. A celebrar. ¿Ya la torta la tiene todo? Sí, va, todo gran celebración, todo planificado. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias y felicidades. Un corte y nos despedimos.